Isaías capítulo 30 versículo 14, mire lo que dice la escritura. Su caída es como el romper de una vasija de alfarero despedazada sin piedad. No se halla entre sus pedazos ni un tiesto para tomar fuego del hogar o para sacar agua de una cisterna. Otra versión dice: todo se quiebra y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, y sin misericordia lo hacen pedazos. Y cuando yo leo esta porción, pues no me deja de resonar en mi mente que usted y yo hoy tal vez estamos viviendo tiempos difíciles, tal vez tiempos de quebranto, pero hoy hay muchas personas que quieren aparentar estar fuertes por fuera, pero por dentro hay quebranto, hay grietas en nuestra vasija. Y cuando eso sucede, podemos ver como resultado hogares quebrados, matrimonios quebrados, ministerios quebrados, jóvenes quebrados emocionalmente y personas que por fuera sonríen, pero por dentro están quebrantadas. Y cuando yo veo esta porción, no me deja de inquietar, de saber que Dios está describiendo a través del profeta Isaías un pueblo rebelde que decidió rebelarse contra la voluntad del Padre y decidió caminar sin consultar al Dios Todopoderoso. Y tal vez usted dirá: gracias, Señor, que yo no soy como ese pueblo. Pero le voy a contar algo. En ocasiones usted y yo tomamos actitudes y accionares como los de este pueblo. ¿Por qué? Porque aquí está describiendo el capítulo 30 un pueblo que buscó ayuda, pero la buscó en Egipto en lugar de confiar en el Dios Todopoderoso. Y prefirieron escuchar palabras suaves antes que escuchar la palabra de verdad. Y por eso hoy es un buen tiempo para que usted y yo reflexionemos en las bondades y misericordias de Dios, para que usted y yo vengamos delante del que todo lo puede, a hacer solamente lo que Él puede hacer. ¿Quiere inclinar su rostro y oramos por esta palabra? Cierre sus ojos, incline su rostro y le vamos a dar gracias al Señor. Padre de gloria, Señor, hoy vengo delante de ti pidiéndote misericordia, Señor, y pidiéndote que seas tú el que hagas la obra completa, Señor, como tú lo has predeterminado de antemano, Señor. Yo te pido hoy que hables, Señor, a nuestras vidas, y cualquier, Señor, área de nuestro corazón que necesite más de ti, Señor, que seas tú el que te reveles y hagas tu obra como solo tú lo sabes hacer. Padre de misericordia, Señor, te pido que seas tú el que hables hoy a nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo venga a transformar nuestro interior, Señor, desde afuera hacia arriba. Señor, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres bueno, Señor. Te pido que uses mi boca para transmitir un mensaje claro, Señor, y conciso, y tu palabra, la semilla incorruptible, caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús, casa de Dios dice amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su lugar. Le doy un pequeño contexto de este capítulo. Habla de la confianza que este pueblo tuvo, pero la confianza en el lugar equivocado. Hablamos también de la gracia y la compasión que el Señor Todopoderoso mostró a un pueblo a través de que, a pesar que el pueblo no buscó el consejo de Dios, no buscó la dirección de Dios, Dios se mostró y se volcó en misericordia para restaurar y restituir lo que parecía quebrantado, la vasija rota. Y al final del capítulo 30 usted ve cómo el juicio vino sobre los enemigos de Dios, y Dios, aún en el corazón endurecido de ese pueblo, decide, y el pueblo experimenta una sanidad, un gozo y una profunda restauración que solo vino de un Dios que sabe amar y sabe hacer las cosas perfectas. Si usted lo cree, dele ese fuerte aplauso al Señor,
pues le quiero contar lo que sucede y de ahí entramos en el tema. Pero dice la Biblia que Israel buscó ayuda en Egipto en vez de confiar en el Dios Todopoderoso. Prefirieron escuchar palabras suaves que escuchar la verdad del Dios creador de los cielos. Rechazaron la voz profética de Dios a través del profeta Isaías y terminaron, dice la Biblia, como una vasija rota. Y para usted y para mí, pues dirá, pastor, ¿qué significa una vasija rota? Pues una vasija rota representa una vida fuera del diseño de Dios. La vasija rota representa un corazón quebrantado. La vasija rota representa una fe agrietada con rajaduras. Una vasija rota representa una generación de un pueblo que perdió la dirección completa de Dios. Y por eso la buena noticia para usted y para mí es que a pesar de que seamos vasijas rotas o hayan grietas en nuestra fe, Dios todavía trabaja con vasijas rotas. Dele ese fuerte aplauso si usted es una de ellas. Yo soy una vasija rota que Dios decidió restaurar, y por eso la Biblia nos muestra a través de varios personajes que Dios es el experto en restaurar vasijas quebradas, vasijas rotas. David, el rey conforme al corazón de Dios, cayó, pero fue restaurado. Pedro, un apóstol del Señor que caminó con él cercanamente, vio prodigios, vio milagros, negó a Jesús, pero dice la Biblia fue levantado. La mujer samaritana tenía una vida destruida, pero dice la Biblia que fue transformada por el amor de Jesús. Jeremías, el alfarero, Jeremías vio al alfarero cuando le dijeron que descendiera a la casa del alfarero, capítulo 18 de Jeremías, y dice la Biblia que Jeremías pudo ver como una vasija se echó a perder, pero se perdió en la mano del alfarero y fue diseñada de nuevo. La volvieron a hacer. Usted y yo vimos la vida de un hombre llamado Job, temeroso, íntegro, apartado del mal, dice la Biblia, y aún así, a pesar de que perdió su salud, perdió su familia, perdió sus riquezas, lo perdió todo en un día. ¿Y estaría de acuerdo conmigo que era una crisis devastadora lo que estaba experimentando? Claro que sí, pero él es el experto en restaurar vasijas rotas, vasijas restauradas. Vio una mujer llamada María Magdalena, librada de opresiones en su vida, espirituales profundas, al punto que la Biblia dice que tenía 7 demonios, y esa mujer encontró la restauración de Dios. La vasija rota encontró el amor profundo de un padre que la restaura. Y no solo eso, sino que María Magdalena se arrepintió, amado hermano, y de todo lo que sus pecados, y dice que se convirtió en una de las seguidoras más fieles del Señor Jesús, y fue la primera en verlo resucitado. Ese es el poder que hace el amor de Dios. Restaura vasijas rotas. Y si usted se recuerda la historia del rey de Judá, de uno de los más malos, más malvados de todo el reino de Judá, se llamaba Manasés, y dice la Biblia que fue llevado cautivo y encadenado, que por cierto dice que le metieron un grillo o un gancho en su nariz y lo jalaban con cuerdas de cuero de la nariz. ¿Se puede imaginar? Este hombre fue encadenado, llevado cautivo, y la Biblia dice, diga conmigo, la Biblia dice que él se arrepintió profundamente, y en su arrepentimiento encontró reposo, encontró paz, y Dios lo restauró a su trono. Diga conmigo, él es el especialista en restaurar vasijas rotas. Y por eso la buena noticia para ti y para mí hoy en esta tarde es que Dios sigue restaurando vasijas. Él sigue restaurando y lo seguirá haciendo, y lo ha hecho siempre. Y hoy tú no eres la excepción. Si has venido delante de Él quebrantado, Él viene a decirte que Él es el especialista en restituir lo que el enemigo trató de destruir. Por eso 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Diga conmigo, soy barro, pero lo que me da valor es lo que está en mí, que es el Espíritu de Dios. Y a pesar de nuestra pecaminosidad, de nuestra rebelión delante del Señor, Él sigue siendo intencional para amarnos y para restaurarnos. Y por eso te invito a que le digas a la persona que tienes a la par, punto número 1, las vasijas se rompen cuando dejan de escuchar la voz de Dios. Pastor, yo creo que estoy bien, pero puede que tengas grietas en tu fe y hayan rajaduras en tu vasija, y por eso te has encontrado muchas veces vacío y vacía. Pero hoy la buena noticia es que Dios en su misericordia nos recuerda que Él no te va a dejar en tu condición presente. Isaías capítulo 30 versículo 9, esta era la condición de ese pueblo. Y mire lo que dice: porque este es un pueblo rebelde. Cuando uno oye la palabra rebelde, hasta se oye fuerte y confrontadora. Y usted dice, pues yo no soy rebelde, en el nombre del Señor yo reprendo toda palabra. Amén, repréndala. Pero le quiero contar algo. La rebelión comienza cuando Dios da instrucción y usted y yo decidimos rebelarnos en contra de la instrucción de Dios. Se lo repito, rebelión comienza cuando Dios da una instrucción y usted y yo decidimos ir en contra de la instrucción de Dios. Eso se llama rebelde. Por favor, no se ofenda por lo que le voy a preguntar. ¿Cuántas veces Dios te ha dado instrucción y tú has ido en contra de la instrucción de Dios? Yo ya levanté mi mano, no se sienta mal. Muchas veces Dios ha dado instrucción y decidimos ir en contra de la instrucción de Dios porque no la entendemos, porque no tenemos la paz tal vez, pero estamos en contra de la instrucción de Dios. Y mire lo que dice acá: porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor, que dicen a los videntes. Estos iban más allá, estos eran otro nivel. Yo sé que aquí no hay ninguno, gracias a Dios, pero mire lo que dice: que dicen a los videntes, no veáis visiones, y a los profetas, no nos profeticéis lo que es recto. Decidnos palabras agradables, profetizad ilusiones. Muchos tienen comezón de oír, pero no de la verdad de Dios, sino de lo que desean oír para su vida. Y Dios en su misericordia les está diciendo a este pueblo que llegó al punto que ya no querían escuchar lo verdadero, sino querían que les hablaran cosas que ellos eran agradables para sus oídos. Y muchas veces Dios, en el amor de padre, no te va a decir lo que quieras escuchar, sino te va a confrontar para alinearte de nuevo y restaurar una vasija rota. Hoy ese pueblo podemos ver que no solo no quería escuchar la verdad, querían profetas, pero que hablaran cosas cómodas. Querían mensajes sin ser confrontados. Querían la bendición de Dios sin obediencia. Y hoy en día, mi hermano amado, sigue ocurriendo. Muchos quieren promesas de Dios sin arrepentimiento. Muchos quieren milagros de Dios sin consagración. Muchos quieren victorias sin la cruz, sin reconocer el precio que Él pagó por ti y por mí. Muchos se enamoran de prosperidad sin tener obediencia al Dios Todopoderoso. Y cuando una persona deja de escuchar la voz de Dios, comienza a quebrarse lentamente. Y por eso, mi querido hermano, a través de la Escritura podemos ver un ejemplo tan vívido de un hombre llamado Sansón. Este hombre, dice la Biblia, que era un apartado para Dios, un escogido de Él, y desde antes que naciera Dios ya le había dado instrucciones a su madre y les dijo exactamente lo que debían de hacer. Diga conmigo, comenzó ungido. Y cuando este hombre nace, pues el llamado de Dios era irrevocable para él.
Dice la Biblia que él tenía una fuerza como ningún otro, fuerzas sobrenaturales. Dice la Biblia que él fue escogido y apartado desde el vientre de su madre, pero la Biblia nos relata a través de su historia que él poco a poco, no de repente, sino que poco a poco dejó de escuchar la dirección de Dios. Dice la Biblia que él comenzó a jugar con el pecado. Y muchos de nosotros en ocasiones nos hemos encontrado, en lugar de añadir convicciones a nuestro corazón, empezamos a justificar nuestro accionar y decimos, bueno, esto no es pecado. Y en lugar de agregar más temor y más reverencia a Dios, nos gusta caminar en la línea. ¿Esto es pecado? ¿Esto no es pecado? Pues yo te voy a decir algo, que muchas veces es más fácil que caigas a que te mantengas firme si sigues caminando en la orilla de la gracia. Estás justificando la gracia, y te quiero contar que la gracia no es ausencia de ley. Muchas veces queremos vivir por gracia y jugar con el pecado, pero diga conmigo, con el pecado no se juega. Corre, huye. Y dice la Biblia que no solo jugó con el pecado, por eso el apóstol Pablo decía, huye de las pasiones juveniles. Él no dijo ora para ver qué dice el Espíritu Santo acerca del pecado. Él le dijo huye, corre por tu vida. Y mire lo que dice acá. Dice la Biblia que este hombre no solo jugó con el pecado, sino que ignoró las advertencias de su madre, de su padre. Le dijo, mira, esas mujeres no son del pueblo de Dios, pero ella me gusta, mándala a traer. Usted sabe que este hombre fue ungido y apartado para Dios, y este hombre abrió la puerta de su corazón en el lugar equivocado. Se acercó a una mujer llamada Dalila, y usted sabe el final de toda esta historia. Dice la Biblia que él terminó siendo ciego, le quitaron sus ojos, terminó atado, terminó humillado. Y mire lo que dice Jueces capítulo 16, 20. Ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te acechan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Jugó con la gracia y el pecado, y Dios en su misericordia, querido hermano, le había dado oportunidad para que se arrepintiera. Y dice la Biblia que él dijo, voy a salir de esta y voy a escapar como lo he hecho muchas veces. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Qué tragedia ser una vasija existente, dispuesta y apartada para servir a Dios, para ser un instrumento de misericordia y de honra para Dios, existiendo, pero estando rota espiritualmente. Y muchas veces usted y yo todavía venimos a la iglesia y no escuchamos la voz de Dios. Muchos escuchan predicaciones, pero no obedecen la voz de Dios. Muchos conocen versículos bíblicos de memoria, pero no los aplican a su diario vivir. Y Dios no solo quiere que escuches una prédica más, un mensaje más, una exhortación más, una confrontación más. Dios quiere que tú seas un hacedor de la palabra de Dios, que permitas que la verdad absoluta y la palabra de Dios venga a tu vida y empiece a hacer una transformación de adentro hacia afuera. Que esa misma palabra, que es una semilla incorruptible, que entre en tu tierra. Esta semana estábamos en un retiro de pastores, y un pastor hablaba de algo tan simple, que nosotros hablamos de la semilla. Si tuvieras fe como una semilla de mostaza, pues vas a poder decirle al monte muévete y él se moverá. Pero esa semilla no sirve de nada si no se pone en el ambiente correcto. Si tú la mantienes en la bolsita o en tu cocina, o si la tienes en el paquetito que vino de Home Depot, o tal vez de un vivero. Gracias, papito, se me fue la palabra. De un vivero, pues eso no va a hacer nada. El ingrediente
propicio para que eso se fortalezca y crezca es que tiene que ser rota esa semilla en el lugar correcto. Y muchas veces hay que plantar esa semilla y tiene que estar germinando en la tierra para que a su debido tiempo dé el crecimiento necesario. Y por eso cuando yo veo, hermano, la Biblia, las vasijas muchas veces se rompen o se quebrantan porque hemos dejado de escuchar la voz de Dios, que es el ingrediente necesario que va a hacer que nuestra fe crezca, porque la fe viene por el oír, y el oír ¿de qué? La palabra de Dios. Pero si la mantienes guardada y nunca la pones en el lugar correcto, puedes estar escuchando predicaciones pero no obedecer, no la pusiste en el lugar correcto. Tal vez conoces versículos de palabra pero no los aplicas a tu diario vivir, no los estás poniendo en el lugar correcto. Tal vez has venido hoy esperando un milagro de Dios, y yo sé que un milagro de Dios está aquí para ti. ¿Sabes cuál es? La verdad absoluta de Dios que tiene que tomar efecto en tu vida para que seas la vasija que Dios quiere usar para la gloria de Él. Amén. Si tú lo crees, dale ese fuerte aplauso al Señor. La Biblia dice en Juan capítulo 10, 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y, dice que, me siguen. ¿No cree usted que sus hijos empiezan a seguirlo a donde usted va cuando usted empieza a caminar? Claro que sí. Usted va al ministerio infantil y cuando llega un papito o una mamita a traer a su niño, ¿qué cree que es lo que van a hacer? Mami, y empiezan, o papi, empiezan a seguirlo a uno, porque el anhelo de ellos es estar con el Padre que los ama. Algunos no, dice, algunos se quieren quedar jugando, ¿verdad? Pero le voy a contar algo. Por lo general, el que conoce al Padre se identifica con el Padre y quiere estar con el Padre. Y si su Padre habla, pues el hijo va a aprender a reconocer la voz. Yo les contaba a los hermanos en la reunión anterior, nosotros tenemos una perrita que tiene 16 años y mire, es pilas, ¿verdad? Yo le digo, sentate, y ahí se sienta, ¿verdad? No se mueve, y aunque se quiera ir corriendo, yo le digo, you sit there, sit, y no se mueve. Y aunque le pongan de todo enfrente, no se mueve. Pero últimamente, los últimos 3 meses, como que yo le hablo y sigue de largo, como que yo le hablo, no se levanta. Y entonces llegamos a la conclusión que tal vez ya no está escuchando, ya está perdiendo su audición. Porque yo le puedo silbar, le puedo chiflar, decimos en Guatemala, si bien recio, y entonces para, entonces se voltea para verme, y ahí me encuentra. Pero algo está sucediendo, y está viejita, pero cuando uno le habla, pues ni siquiera voltea. Entonces dice, no, algo está pasando, no está sabiendo escuchar, no está perdiendo la audición tal vez. Pero muchas veces Dios te habla y nosotros deliberadamente, como el pueblo de Israel, decidimos rebelarnos contra la instrucción de Dios. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que Dios te dio una instrucción y tú decidiste obedecerla o no obedecerla? Y por eso en esta mañana el Señor quiere recordarte, número 2, dígale a su vecino, las vasijas se rompen cuando confían más en el mundo que en Dios. Las vasijas primero se rompen cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. Y número 2, las vasijas se rompen cuando nuestra confianza está más en el mundo que en el Dios verdadero. Vaya conmigo por favor al versículo 1 y 2 del capítulo 30 y mire lo que dice la escritura. Hay hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. Otra versión dice, ay de los hijos que se apartan para tomar consejo y no de mí, y descienden a Egipto y no han preguntado de mi boca si es mi voluntad. Quiere decir que este pueblo, en su necesidad, en su angustia, en su desesperación, buscó ayuda en Egipto. Y Egipto para usted y para mí representa el sistema del mundo, no el mundo.
Usted y yo vivimos en el mundo y estamos en el mundo, pero la Biblia dice que no somos de él. Amén. Pertenecemos allá arriba con nuestro Padre. Pero el Egipto representa el sistema del mundo. ¿Qué es el sistema del mundo? La fuerza humana, la lógica carnal, la dependencia del hombre, la confianza fuera de Dios. Y el problema del pueblo de Israel no fue que buscara ayuda. Yo creo que buscar ayuda en tiempo de necesidad es algo correcto. El problema fue que ellos empezaron a depender de Egipto más que de Jehová. Ahí cayó el problema, y por eso, si usted quiere leer una bonita historia, vaya al segundo libro de Crónicas, capítulo 14, que habla de un rey llamado Asa. Este rey comenzó confiando con todo su corazón en el Señor, y es maravillosa la historia. Y el versículo 11 nos declara algo poderoso. Vaya conmigo, por favor. Y dice la Biblia: entonces Asa invocó al Señor su Dios y dijo: Señor, no hay nadie más que tú. Dígalo a voz alta conmigo: no hay nadie más que tú. Qué lindo es poder declarar eso. Mire lo que dijo después: para ayudar en la batalla y entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Qué declaraciones más poderosas. No hay nadie más que tú, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca hombre alguno contra ti. Quiere decir que este rey Asa proclamó, hermano, y clamó el nombre que es sobre todo nombre, y reconoció que no habría otro nombre como el nombre de Dios. Qué lindo. Y el resultado de eso, si usted sigue leyendo ese capítulo, dice la Biblia que Dios les dio una victoria sobrenatural al pueblo de Israel. Pero diga conmigo: pero después algo sucedió. Vaya conmigo 2 capítulos después. Asa, dice la Biblia, que comenzó a confiar más en alianzas humanas que en el Dios Todopoderoso. Y por eso, cuando usted y yo leemos la escritura y viene un pero, como le comenté antes, o viene una buena noticia o una mala noticia, pues acá nos hubiera encantado que fuera una buena. Pero mire lo que dice el capítulo 16, versículo 7. En aquel tiempo el vidente Hanani vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en Jehová, el Dios Todopoderoso, dice ahí, no, por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey Aram ha escapado de tu mano. Te apoyaste más en el rey de Siria que en el rey todopoderoso, y ahora tus enemigos huyeron, se escaparon de tu mano. La vasija comenzó a romperse porque cambió su dependencia. De quien dependía cambió y empezó a quebrantarse. Y tal vez hoy has venido a este lugar, y así como el rey Asa en sus últimos días dependió más de sus recursos que del Dios Todopoderoso. Hay personas que dependen más de su dinero y su cuenta bancaria que de Dios. Dependen más de conexiones que de oración y estar delante del Todopoderoso. Tal vez más de redes sociales que de la presencia de Dios. Más de emociones que tener fe inquebrantable. Hay personas, no aquí, hay en lugar en la China tal vez, que consultan brujos antes que orar y pedirle la voluntad al Señor. Hay personas que buscan el horóscopo antes de leer la palabra de Dios. Hay personas que buscan la psicología sin Dios. Personas que buscan estrategias humanas, carnales y demoníacas antes que la guianza del Espíritu Santo. Y por eso hoy te vengo a decir en el nombre del Señor: la iglesia hoy necesita volver. Diga conmigo: necesitamos volver a depender del Espíritu Santo. Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice: fíate de Jehová
de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La voz de la experiencia, la voz de tus consejeros, la voz de tus experiencias pasadas es la que muchas veces determina tus accionares y tus pasos. Pero hoy te vengo a decir en el nombre del Señor, tú eres alguien que depende de Dios. La vasija se empieza a romper cuando escuchamos las voces, dejamos de escuchar la voz de Dios, y las vasijas empiezan a romper cuando nuestra confianza está más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Punto número 3, dígale a su vecino, Dios muchas veces permite el quebrantamiento para rehacer la vasija. Y por eso mire lo que dice el versículo 15. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza está vuestro poder, pero no quisisteis. Quiere decir, la respuesta y el camino que estabas buscando desesperadamente, corriste para estar en la confianza de Egipto y bajo el amparo de Faraón, mientras que yo te vine a decir que el reposo y el arrepentimiento vas a encontrar salvación. En la quietud y en la confianza está vuestro poder, pero no quisisteis. Aunque Israel falló, Dios, en el amor y la fidelidad de Él, usted y yo pronunciamos esa alabanza que es una clásica, ¿verdad? Tu fidelidad. Él es un Dios fiel. Nosotros le llamamos esos éxitos del recuerdo, bromeando, ¿verdad? Se puede reír. Pero esas alabanzas le recuerdan a uno que la fidelidad de Dios no depende de mí, sino dependen de Él, del amor verdadero que Él ha manifestado a cada uno de nosotros. Y lo lindo es que aunque Israel falla, como usted y yo lo hemos hecho, Dios todavía tenía el amor y tenía el deseo y quería restaurarlos de nuevo. Por eso nos muestra la Escritura que Dios no destruye una vasija solo por destruirla, sino que la Biblia nos muestra en Jeremías que muchas veces Dios permite un quebrantamiento para rehacerla de nuevo. En el libro de Jeremías, el Espíritu de Dios le habla a Jeremías y le dice: desciende a la casa del alfarero. Y mire lo que dice el versículo 4 del capítulo 18. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Diga conmigo: en la mano del alfarero. Se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Qué maravillosa imagen. Dice la Biblia que la vasija se dañó, ¿sí o no? Pero el alfarero, a pesar de que se había dañado, no agarró la vasija y la descartó, no la tiró. El alfarero decidió volverla a hacer. Eso significa que tu fracaso y mi fracaso no es el final para el alfarero. Tu caída y mi caída no cancelan tu propósito en las manos del alfarero. Tu dolor y mi dolor no destruye el destino que el alfarero tenía para nuestras vidas. Dios todavía puede rehacernos aún siendo vasijas rotas. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Manasés, como hablamos anteriormente, uno de los peores reyes del reino de Judá, después de hacer cosas, atrocidades contra el Dios Todopoderoso, la Biblia dice que él se arrepintió profundamente. Y el arrepentimiento es cambiar de rumbo, regresar al destino escogido por Dios, cambiar de rumbo, cambiar de mente, cambiar de dirección. Viene de la palabra en griego metanoneo, que significa cambio de ruta, cambio de dirección y cambio de mente. Un arrepentimiento no es un remordimiento. Un arrepentimiento es completamente
cambiar el transcurso de tu vida. Y dice la Biblia que Manasés lo tuvo y Dios lo restauró. Esa es la especialidad de nuestro Padre. Esa es la especialidad del alfarero. María Magdalena dice que fue librada de 7 demonios y esta mujer se arrepintió, cambió el transcurso de su vida y fue una mujer totalmente restaurada, fue una vasija restaurada por Dios. Usted y yo hablamos hace 2 semanas un poquito del apóstol Pedro, que este pobre Pedro, el experto en cortar orejas, le damos duro, ¿verdad? Pero este hombre decidió negar a Jesús y se quebró emocionalmente pensando que era el final de su llamado, lloró amargamente, pero la Biblia dice que Jesús no había terminado con Pedro. No terminó con un hombre quebrado, sino que lo vuelve a restaurar. Y este hombre roto y quebrantado, esta vasija rota, se convirtió en el predicador de Pentecostés, usado por Dios para la gloria de su nombre. Y tal vez tú estás hoy aquí y te sientes roto, te sientes decepcionado, te sientes cansado, te sientes herido, sin fuerzas. Pero Dios, la buena noticia para usted y para mí es que Dios todavía trabaja con barro. Amén. Pero ¿sabe qué es lo más increíble? Que el enemigo mira tus pedazos, pero Dios ve tu propósito a través de tu quebranto. Porque cuando usted agarra el barro o el polvo, y para poder ser moldeable tiene que caer agua, ¿sí o no? Si no, es tierra nada más. Y usted agarra el barro y le echa agua, y eso es lo que lo hace moldeable. La Biblia dice que la palabra de Dios es como el agua que nos purifica. Si usted y yo queremos ser moldeados y ser rehechos de nuevo, la verdad y la palabra de Dios tiene que venir a tomar su lugar en nuestra vida para que usted y yo podamos hacer moldeables en las manos del alfarero. Si usted lo cree, déle ese fuerte aplauso al Señor. Y la buena noticia es que Dios todavía trabaja con barro. Él no desecha. El enemigo ve tus pedazos, tu quebrantamiento, pero Dios mira tu propósito. Y por eso Salmo 34:18 es un versículo maravilloso, que mire lo que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Esa es la especialidad del alfarero, que se acerca a los que están quebrantados para hacerlos de nuevo. Él no te desecha. Diga conmigo: el barro se deshizo en la mano del alfarero. Mire, en la rueda del alfarero es la vida que usted y yo vivimos en el Espíritu de Dios, llamados por Él, porque ahí es donde nos está formando. Muchos decidimos salirnos de la rueda del alfarero y pensar que nuestro quebranto es el final de nuestra historia, pero yo te vengo a decir que tú estás en la rueda del alfarero, y si te echaste a perder, aún estando en la mano del alfarero, Él no te desecha. Él quiere volverte a hacer de nuevo, pero el ingrediente necesario para ser moldeables tiene que ser el agua, la palabra de Dios, la verdad absoluta. Usted me ha escuchado dar esta ilustración muchas veces. Si usted y yo agarramos un balón de baloncesto o básquetbol sin aire, usted y yo le podemos conformar, le podemos dar la forma que usted y yo queremos. Diga conmigo: presiones exteriores. Le podemos dar la forma que usted y yo deseamos. Pero si estás lleno del Espíritu, si estás lleno, el mismo balón lleno de aire, que representa tal vez para nuestras vidas en una llenura de su Espíritu, no importa las presiones, no van a poder darnos la forma que las presiones exteriores quieran. Pero si vamos a estar como vasijas en las manos del alfarero, debemos de ser moldeables. Y la única palabra absoluta que viene a regir nuestras vidas y alinear nuestros pasos es la palabra de Dios, que nunca regresa vacía. Amén. Todo pasará, pero la palabra del Señor nunca pasará. Amén. Punto número 4. Voltéese a la persona que tiene al lado y dígale: Dios habla a las vasijas rotas hoy para guiarlas nuevamente. Vaya conmigo al capítulo 30, versículo 21. Mire lo que dice. Qué lindo es Dios. Qué intencionalidad la que Él tiene para con sus hijos. Todos somos hijos de Dios. Dice: tus oídos oirán detrás de ti una palabra. Este es el camino, andad en él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda.
Otras versiones dice: este es el camino que yo he determinado para ti, anda en él, anda por él. Y después del quebrantamiento, después del arrepentimiento, después de reconocer la necesidad de Dios, vuelve a tu vida y a mi vida la dirección divina para nosotros. Y por eso, qué misericordia de Dios, que Él no abandona a las vasijas rotas, no abandona a sus hijos rotos, sino más bien nos trae de regreso para darnos la forma necesaria para que sea testimonio para la gloria de Dios. Esto me recuerda la historia del hijo pródigo, que usted la sabe muy bien. En Lucas capítulo 15 dice que el hijo recibe y pide la herencia de su padre y se fue a deleitarse en los placeres del mundo. Y dice la Biblia que él desperdició la herencia dada del padre. No solo la desperdicia, sino que terminó en miseria. Dice que le estaba apacentando cerdos y que su anhelo era anhelaba comer las algarrobas de los cerdos. ¿Estaría de acuerdo conmigo que era un punto bajo de su vida? Seguro que sí. Perdió la dignidad al punto de pensar de que el amor del padre ya no era suficiente para él, porque él dijo: regresaré a la casa de mi padre y le diré que no soy digno de ser llamado hijo, que me haga como uno de sus jornaleros. Gracias, hermano, hoy me están ayudando a predicar. Quiere decir que están poniendo atención. Hazme como un jornalero, hazme como un trabajador. No soy digno de ser llamado hijo, porque perdí la dignidad en mi miseria. Y dice la Biblia que el final de él, pues donde él estaba, quedó totalmente quebrantado. Diga conmigo: vasija rota. Y literalmente quebrado. He was broke. No tenía dinero, todo lo había malgastado. Estaba no solo quebrantado, sino que estaba quebrado. Y por eso nos damos cuenta que cuando él decide y vuelve en sí, regresar a la casa de su padre, hay algo que el padre no hizo, que fue que lo desechó. Nunca lo desechó. Y mire, usted ha conocido personas, como yo también, que lo primero que dicen cuando andan mal, dicen: yo no puedo regresar a la iglesia porque tengo que arreglar mi vida antes de regresar a la iglesia. Pero ¿quién te dijo que allá la puedes arreglar allá afuera? El Padre es el que te transforma, el Padre es el que te renueva, el que restaura tu llamado, el que te limpia, el que te renueva las fuerzas y transforma tu vida y tu corazón. Y por eso Lucas capítulo 15 versículo 20, hay un versículo que me conmueve, porque hay algo que el Padre no hace, que Él no desecha a sus hijos. Y mire lo que dice: levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, y dice la Biblia ahí que, y sintió compasión por él, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ayúdeme a imaginar un poquito lo que sucede. El padre lo divisa de lejos. Este hombre venía pensando que ahora va a ser un jornalero, pero el padre lo ve y dice: mi hijo, el que estaba muerto, el que estaba perdido, ahora vive. Y dice que corre, se echó a su cuello y lo besa. ¿Estaría de acuerdo conmigo que no venía limpio? No creo que venía limpio. ¿Usted cree que sus vestiduras eran dignas de la casa del padre? Tal vez no, tal vez olía a cerdo, tal vez olía a todo lo que él estaba trabajando. Llegó desesperado buscando por lo menos llegar a ser un jornalero, pero algo no hizo este padre. Nunca lo desechó. Por cierto, Dios hoy todavía corre hacia las vasijas rotas que están regresando a casa. Él, en su amor, en su misericordia, te dice: quizás hoy estés acá y necesitas escuchar la voz de tu Padre, que todavía te dice hoy: yo te amo y te quiero restaurar. Hay muchas voces que hoy el pueblo de Dios está escuchando, que les quieren dar la forma que Dios no quiere que tengas. Hoy hay personas que están siendo formadas por lo que se mueve en redes sociales. Se visten porque es lo que está de trending en redes sociales. Hablan y viven y quieren ser como alguien más. Pero yo vengo a decirte en el nombre del Señor que Él te dio un diseño especial, original, y un llamado de Dios específico para tu vida.
Y Dios es el alfarero divino que te quiere dar la forma, que no seas tú formado por muchas voces. Las noticias que estés escuchando te quieren formar para darte la forma que tienes que dar. Te estás amparando en Egipto bajo la sombra de Faraón, cuando Dios te dice: no importa lo que digan todos, importa lo que dice tu Padre, que te ama y tiene cuidado de ti. Tal vez las amistades, déle ese fuerte aplauso, se lo va a dar a Él. Tal vez las amistades que estés rodeándote te quieren formar y darte forma a tu vida. Tal vez las opiniones del qué dirán es lo que te está formando y está haciendo que tomes determinaciones que no son alineadas a la voluntad de tu Padre. Tal vez los temores que has tenido, las inseguridades, las ansiedades son las que te están formando. Pero Dios viene hoy a recordarte que hay una sola voz que es la capaz de poder restaurar tu alma y mi alma. Y esa voz es la voz del buen pastor que está hoy en este lugar llamándote y recordándote, y te dice todavía: este es el camino que debes de andar. Esa la voz del buen pastor es la que te dice hoy: no te rindas, sigue perseverando en fe, porque yo cuido de ti. Hoy la voz del buen pastor te dice: levántate otra vez, porque yo te sostengo con mi diestra poderosa. La voz del buen pastor es la que hoy te dice: todavía tengo propósito contigo. Y hoy el Señor se quiere manifestar a tu vida de una manera especial. Yo le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que pasen aquí al frente. Isaías se enfrentó con una generación totalmente quebrada, como una vasija rota. Y hoy vivimos en un tiempo similar: matrimonios rotos, identidades rotas, fe rotas, jóvenes rotos emocionalmente, corriendo a los lugares equivocados, personas llenas de ansiedades y de vacíos y de temores. Pero el evangelio y la buena noticia del Dios Todopoderoso sigue hoy teniendo vigor, sigue teniendo poder y está vigente. Y por eso el Señor Jesús vino precisamente por las vasijas rotas donde éramos y estamos tú y yo. Porque tal vez puedes sonreír por fuera y aparentar que eres muy fuerte, pero puede que hayan grietas en tu vasija que hoy están haciendo que corras a los lugares equivocados. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No importa cuán roto estés, no importa tan quebrantado estés, Dios, diga conmigo, Dios quiere restaurarte hoy. Dios puede levantarte de nuevo. Dios puede rehacerte de nuevo. Y Dios quiere llenarte otra vez. Somos vasijas de barro y tenemos un gran tesoro en nosotros. Pero si estamos quebrados, lo que Él ponga no va a permanecer. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la instrucción de tu Padre y decidiste caminar en fe? Es que no hacía sentido, pastor. Es que no entendí. Camina. Él es el especialista en restaurar vasijas rotas. Mira, el barro roto y quebrantado en las manos del mundo no sirven. Pero el barro roto y quebrantado, despedazado en las manos del alfarero todavía tienen un destino y un llamado, porque Él es el especialista en restaurar y hacer de nuevo las vasijas. No sé dónde estés hoy, pero dependiendo en las manos de quien estés, es como vas a poder cumplir a lo que Dios te llamó a cumplir.
tal vez es tanto el quebranto que piensas que para ti ya no hay esperanza. Un pueblo que decidió correr sin la dirección y la guianza de Dios y se refugia en Egipto bajo el amparo de Faraón. Pero aún ahí Dios todavía se volca en misericordia para restaurar. Pero le voy a decir algo, y esto es algo que nadie puede hacer por ti. Esto no es una obra del Espíritu Santo. Esto es algo que tú tienes que tomar una determinación hoy. Dios hoy está buscando, y cuando le digo buscando, es que muchas veces el orgullo nos llena nuestras vidas de autosuficiencia. Quiere decir, gracias Dios, pero I got this. Tu vasija está agrietada y sigues aparentando una fuerza cuando la realidad es que el alfarero es el experto y ve nuestras piezas y nuestros pedazos de quebranto que en el mundo no tienen valor, pero, y por cierto, cuando estás en el mundo, el enemigo se encarga de ver tus pedazos y tus quebrantos para mofarse de ti. Pero cuando Dios ve nuestros quebrantos y nuestros pedazos, Él dice: ja, 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 esa es mi especialidad. Porque la Biblia dice en Jeremías capítulo 18 versículo 4 que se echó a perder en la mano del alfarero y él nunca lo desecha, sino que la vuelve a tomar y le da la forma conforme a él bien le parezca. El barro nunca le dice: así no, hazme de esta manera. No, el alfarero sabe cómo hacerlo. Él sabe lo mejor para tu vida y para mi vida, y muchas veces entramos en contienda con el Dios Todopoderoso a tratarle de decir qué forma debería de hacer con nuestra vida, cuando Él te dice: hey, tú eres el barro y yo soy el alfarero, el que sabe lo mejor, sabe cómo hacerlo. Préstame atención y con esto termino. Hoy Dios está buscando personas que tengan corazones humildes para reconocer que hay quebranto en tu vasija. Él está dispuesto a rehacerlo de nuevo, porque las vasijas rotas en las manos de Dios, las manos del mundo no sirven nada, pero en las manos de Dios se convierten en testimonios para la gloria de su nombre. Ponte de pie, casa de Dios. Hoy Dios anda buscando corazones humildes para reconocer que necesitamos más de Él. Hoy Dios anda buscando vidas rendidas a Él por completo. Hoy Dios anda buscando personas dispuestas a regresar a la rueda del alfarero para que nos hagan de nuevo. Y cuando le digo Dios anda buscando, es porque no muchos quieren venir aquí al frente como un acto de fe, de humillación y reconocer que somos necesitados. Y está tocando a la puerta para que tú reconozcas y le digas delante de todo corazón: Señor, aquí estoy, haz de mí conforme bien te parezca. El barro nunca le dijo al alfarero cómo lo debería de hacer. Somos barro y Él sabe cómo hacerlo. Él es especialista en vasijas rotas. Yo soy uno de ellos. Y yo le doy gracias a mi Padre porque me amó tanto para apiadarse de mí y tener misericordia. La pregunta es: ¿eres humilde para reconocer que necesitas de Dios?